Cuando abrí la puerta de mi casa ese martes por la tarde, después de 3 días visitando a mi hermana Marina, escuché voces que no debían estar allí. Risas. Gritos de emoción. El sonido de objetos siendo arrastrados por el piso de madera que yo misma había pulido con mis propias manos durante 30 años. Dejé mi maleta en la entrada y caminé despacio hacia la sala, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía cada golpe en mis sienes. Lo que vi me dejó paralizada, como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones de un solo golpe. Mi nuera Selene estaba parada en medio de mi sala, rodeada de 5 mujeres que yo nunca había visto en mi vida. Sostenía en alto el juego de té de porcelana que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. $50 y es suyo, gritaba con una sonrisa enorme, como si estuviera en un mercado callejero. Todo a mitad de precio. Liquidación total. Las mujeres tocaban mis cosas, mis recuerdos, mis objetos personales, como si fueran mercancía barata en una venta de garaje. Vi a una de ellas cargando mis cortinas de terciopelo verde, esas que mandé hacer a medida cuando nos mudamos aquí. Otra mujer revisaba mis libros, apilándolos sin ningún cuidado en una caja de cartón. Pero lo que realmente me destrozó fue ver a mi hijo. A Rodolfo. Mi único hijo. Estaba sentado en el sofá, mi sofá, con una caja de zapatos llena de billetes en las piernas, contando dinero con la misma concentración con la que contaba sus caramelos cuando era niño. No me había visto todavía. Ninguno de ellos lo había hecho. Estaban todos tan ocupados saqueando mi vida que ni siquiera notaron que yo había llegado. Sentí que mis piernas temblaban, que el mundo se inclinaba hacia un lado. Durante un momento pensé que tal vez estaba soñando, que era una pesadilla de esas que te despiertan sudando en medio de la noche. Pero no. Esto era real. Tan real como el aroma de mi perfume favorito que una de esas extrañas llevaba puesto, seguramente porque acababa de comprarlo de la colección que yo guardaba en mi cómoda. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido, casi quebrada. Pero fue suficiente para que todos se congelaran. Las conversaciones se detuvieron de golpe. Las manos dejaron de tocar mis cosas. Y todos los ojos se volvieron hacia mí. Rodolfo levantó la vista de sus billetes con expresión culpable, como un niño atrapado robando galletas. Pero Selene, mi querida nuera, tuvo el descaro de sonreírme. Una sonrisa helada, calculada, que me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. Suegrita. Llegaste antes de lo esperado, dijo con una voz tan dulce que daba náuseas. Queríamos darte una sorpresa. Una sorpresa. Llamaba sorpresa a esto. A vender mis pertenencias mientras yo no estaba. Las mujeres desconocidas me miraban con incomodidad, algunas ya soltando los objetos que habían estado examinando. Una de ellas, con un vestido amarillo chillón, dejó caer mi lámpara antigua sobre el sillón y empezó a retroceder hacia la puerta. Una sorpresa, repetí, sintiendo como la incredulidad se convertía en algo más oscuro, más pesado. Vender mis cosas es una sorpresa. Caminé hacia adelante, mis zapatos resonando en el suelo que de repente parecía ajeno. Rodolfo finalmente se puso de pie, la caja de dinero todavía en sus manos. Tenía 35 años, pero en ese momento me pareció un extraño. Un completo extraño con el rostro de mi hijo. Mamá, podemos explicarlo, empezó a decir, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Selene le puso una mano en el brazo, como advirtiéndole que se callara. Ese gesto me atravesó como un cuchillo. Mi hijo, dejándose controlar por ella. Mi hijo, eligiéndola a ella sobre su propia madre. Explícalo entonces, exigí, cruzando los brazos sobre mi pecho. Explícame por qué hay extrañas en mi casa llevándose cosas que me pertenecen. Explícame por qué estás contando dinero de la venta de mi propiedad. Las mujeres comenzaron a escabullirse hacia la salida, murmurando disculpas que apenas pude escuchar sobre el zumbido de furia en mis oídos. Selene las dejó ir sin protestar, su sonrisa finalmente desvaneciéndose. Verás, Miriam, dijo, usando mi nombre de pila como si fuéramos amigas, como si tuviera algún derecho. Rodolfo y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado grande para una persona sola. Te estás haciendo mayor. 62 años ya no es poco. Cada palabra era una bofetada. Pensamos que sería mejor para ti mudarte a un lugar más pequeño, más manejable.
Un apartamento cómodo donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento, por las escaleras, por todos estos espacios vacíos. ¿Y decidieron por mí?, pregunté, mi voz subiendo de volumen. ¿Sin consultarme? ¿Sin preguntarme qué quiero yo? Miré a Rodolfo, buscando algún rastro del niño que crié, del joven que me abrazaba y me decía que yo era la mejor madre del mundo. Rodolfo, esta es mi casa. La casa donde te crié. La casa que tu padre y yo construimos juntos. Me temblaba la voz ahora, las emociones amenazando con desbordarme. Él apartó la mirada. No pudo sostenerme los ojos. Mamá, es por tu bien, murmuró. No puedes seguir viviendo sola en un lugar tan grande. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie está aquí para ayudarte? Eran excusas. Lo supe inmediatamente. Excusas baratas envueltas en preocupación falsa. Ya vendimos varias cosas, intervino Selene, como si eso fuera algo de lo que estar orgullosa. Recaudamos casi $2,000. Es un buen comienzo para el depósito de un apartamento bonito para ti. Incluso encontramos una residencia para personas mayores que tiene actividades y todo. Una residencia. Querían meterme en una residencia. Deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Mis manos se cerraron en puños. Salgan de mi casa. Las palabras salieron bajas, peligrosas. Ahora. Selene rió, una risa corta y despectiva. Miriam, no seas dramática. Solo estamos tratando de ayudarte a hacer la transición más fácil. Dio un paso hacia mí y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío. Calculador. Codicioso. Transición. Escupí la palabra. No voy a ningún lado. Esta es mi casa. Rodolfo finalmente habló, y sus palabras me destrozaron más que todo lo demás. Mamá, vas a tener que aceptarlo tarde o temprano. No puedes aferrarte a este lugar para siempre. Es hora de que vivas según tu edad, según tu realidad. Según mi edad. Como si tener 62 años me convirtiera en inválida, en incapaz, en alguien que necesitaba que otros decidieran por ella. La traición que sentí en ese momento fue absoluta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, la misma cama donde había dormido durante 3 décadas, mirando las sombras que la luna proyectaba en las paredes. Rodolfo y Selene finalmente se habían ido después de nuestra discusión, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza como un eco doloroso. Es hora de que vivas según tu edad. Como si mi edad fuera una sentencia, una limitación, algo que me quitaba el derecho a decidir sobre mi propia vida. Recuerdo cuando le di a Rodolfo un juego de llaves de mi casa hace 2 años. Fue después de que me operaran de la vesícula. Solo por emergencias, hijo, le dije. Para que tengas acceso si algún día me pasa algo y necesitas entrar. Él me abrazó fuerte ese día, me prometió que siempre estaría ahí para mí. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo. Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Nunca imaginé que esas llaves se convertirían en su pase libre para invadir mi espacio, para planear mi vida sin mi consentión, para vender mis recuerdos mientras yo estaba fuera. Me levanté de la cama y caminé hasta el closet. Saqué la caja de fotos que guardaba en el estante superior, esa caja de metal verde con flores grabadas que mi madre me regaló cuando me casé. Dentro estaban todas las fotografías de Rodolfo. Rodolfo bebé, envuelto en una manta blanca en el hospital. Rodolfo a los 5 años, con su primer uniforme escolar, sonriendo sin dientes porque acababa de perderlos de adelante. Rodolfo en su graduación, tan orgulloso, tan lleno de sueños. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento mi hijo, mi dulce hijo, se había convertido en alguien capaz de traicionarme así? Toqué las fotografías con dedos temblorosos, sintiendo el peso de todos esos años, de todo ese amor que había dado sin condiciones. Había sido madre soltera durante los últimos 10 años, desde que mi esposo murió de un infarto repentino. Trabajé 3 empleos para que Rodolfo pudiera terminar la universidad. Vendí joyas, empeñé cosas valiosas, me salté comidas para que él nunca supiera lo que era pasar hambre. Y ahora me pagaba así, vendiendo esas mismas joyas que yo había sacrificado tanto para conservar. Me di cuenta esa noche de que Selene había encontrado mi joyero, ese cofre de madera tallada que guardaba en el segundo cajón de mi cómoda.
Fui a revisarlo con el corazón en la garganta. Vacío. Completamente vacío. Los aretes de perlas que mi abuela me heredó. La pulsera de oro que mi esposo me regaló cuando nació Rodolfo. El anillo con el pequeño diamante que había sido de mi suegra. Todo desaparecido. Todo vendido a extrañas que probablemente no tenían idea del valor sentimental que esas piezas tenían para mí. Me dejé caer en el piso junto a la cómoda y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Lloré por la traición, por la pérdida, por la sensación horrible de estar completamente sola en el mundo. Si mi propio hijo era capaz de hacerme esto, ¿en quién podía confiar? Pasé toda la noche despierta, haciendo un inventario mental de todo lo que faltaba. El reloj de pared antiguo que había pertenecido a mi padre. Las figuras de cristal que coleccionaba desde joven. Mis libros favoritos, algunos firmados por los autores. La vajilla de porcelana que usábamos solo en Navidad. Cuando amaneció, tenía los ojos hinchados y rojos, pero también tenía claridad. Me di cuenta de algo fundamental mientras las primeras luces del sol entraban por mi ventana. Esto no había sido espontáneo. No había sido una decisión impulsiva de Selene mientras yo estaba fuera. Esto había sido planeado. Calculado. Ellos sabían exactamente cuándo me iba a visitar a Marina. Sabían que estaría fuera por 3 días. Habían esperado el momento perfecto para ejecutar su plan. Me levanté del piso, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Vi a una mujer de 62 años con arrugas alrededor de los ojos y canas mezcladas con su pelo castaño. Pero también vi a alguien más fuerte de lo que Rodolfo y Selene pensaban. Vi a una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado a un hijo sola, que había construido una vida con sus propias manos. Y esa mujer no iba a dejar que nadie la despojara de lo que era suyo. Ese miércoles por la mañana, Rodolfo apareció en mi puerta. Venía solo, sin Selene, y eso me pareció sospechoso inmediatamente. Traía café y pan dulce de mi panadería favorita, como si un desayuno pudiera borrar lo que había hecho. «Mamá, necesitamos hablar», dijo cuando le abrí la puerta. Su voz sonaba cansada, derrotada casi. Lo dejé entrar, pero no porque lo hubiera perdonado. Lo dejé entrar porque necesitaba respuestas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa redonda de madera donde habíamos compartido miles de comidas. Él no podía mirarme a los ojos. Jugueteaba con su taza de café, dándole vueltas entre sus manos. «Mamá, sé que estás enojada», comenzó. Enojada. Qué palabra tan pequeña para describir lo que sentía. Pero tienes que entender que lo hicimos pensando en ti. Esta casa es demasiado para ti sola. El mantenimiento, los gastos, todo. ¿Y quién te pidió que te preocuparas por eso?, pregunté, mi voz más fría de lo que él esperaba. He mantenido esta casa por años sin tu ayuda, Rodolfo. Pago mis cuentas. Cuido mi jardín. Limpio cada rincón. ¿Cuándo te he pedido ayuda? ¿Cuándo te he dado la impresión de que no puedo manejar mi propia vida? Él se quedó callado, porque no tenía respuesta. Nunca le había pedido nada. Nunca le había dado razones para pensar que necesitaba que él interviniera. Selene dice que es lo mejor, murmuró finalmente, y ahí estaba. La verdad. Selene dice. No yo pienso o nosotros creemos. Selene dice. Mi hijo había dejado que esa mujer tomara el control de su mente, de sus decisiones, de su moral. Ella dice que podríamos ayudarte mejor si estuvieras en un lugar más pequeño, más cerca de nosotros. Más cerca de ellos. La sola idea me daba escalofríos. Y las joyas, dije, mirándolo fijamente. Las joyas que vendieron. También fue idea de Selene. Vi cómo tragaba saliva, cómo su cara se ponía roja. Necesitábamos hacer algo de dinero rápido para el depósito del apartamento, admitió. Pensamos que no te darías cuenta de inmediato, que tendríamos tiempo de explicártelo todo. No me daría cuenta. Como si fuera estúpida. Como si fuera senil. Esas joyas valían más de $5,000, Rodolfo, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Eran herencias familiares. Tenían valor sentimental. ¿Por cuánto las vendieron? Él no respondió, pero su silencio me dio la respuesta. Las habían malvendido. Probablemente por una fracción de su valor real. Necesito que me devuelvas las llaves,
dije entonces. Ahora mismo. Él levantó la vista, sorprendido. Mamá, no seas así. Solo estamos tratando de cuidarte. Pero yo ya había tomado mi decisión. Las llaves. Rodolfo. O llamo a la policía y les digo que entraron a mi propiedad sin permiso y vendieron mis pertenencias. Vi el miedo cruzar por su rostro. Sacó las llaves de su bolsillo lentamente y las dejó sobre la mesa con un ruido metálico que resonó en toda la cocina. Rodolfo se fue de mi casa ese día con las manos vacías y una expresión de resentimiento que nunca le había visto antes. Pero yo no sentí alivio. Sentí miedo. Miedo de lo que venía después, de lo que Selene podría convencerlo de hacer ahora que yo había recuperado mis llaves. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. 2 días después, un viernes por la tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta esperando ver al cartero o quizás a mi vecina Evelyn, que a veces pasaba a tomar café conmigo. Pero era Selene. Sola esta vez. Traía puesto un vestido color crema que probablemente costaba más que mi renta mensual, y sus labios estaban pintados de un rosa oscuro que le daba un aspecto depredador. Sonreía, pero sus ojos eran duros como piedras. Miriam, necesitamos hablar como adultas, dijo, empujando la puerta antes de que yo pudiera cerrarla. Entró a mi casa como si fuera suya, sus tacones resonando en el piso con un ritmo que me ponía los nervios de punta. Mira, entiendo que estés molesta, pero creo que estás siendo egoísta. Egoísta. Yo era la egoísta por no querer que me robaran mi casa. Tú no entiendes nada, respondí, cerrando la puerta y siguiéndola hasta la sala. Ella se sentó en mi sofá sin ser invitada, cruzando las piernas como si estuviera en su propia sala. Rodolfo es mi único hijo. Esta casa es todo lo que tengo. No tienes derecho a entrar aquí y decidir qué hacer con mi vida. Selene rió, pero no había humor en ese sonido. Era una risa calculada, fría, diseñada para hacerme sentir pequeña. ¿Tu único hijo? Exactamente. Y ese hijo tiene una familia ahora, Miriam. Tiene una esposa. Tiene planes, sueños, necesidades. Y tú te estás interponiendo en todo eso con tu aferramiento a esta casa vieja y vacía. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para herirme exactamente donde más dolía. No me estoy interponiendo en nada, dije, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Ustedes son los que se están entrometiendo en mi vida. Yo nunca les pedí que me ayudaran. Nunca les pedí que se preocuparan por mi casa o por mi futuro. Estaba perfectamente bien antes de que tú aparecieras. Vi cómo sus ojos se entrecerraban, cómo su mandíbula se tensaba. Había tocado un nervio. ¿Sabes qué es tu problema, Miriam?, dijo, inclinándose hacia adelante. Que no puedes aceptar que ya no eres necesaria. Rodolfo ya no te necesita. Ya creció. Ya tiene su propia vida. Pero tú sigues aferrada a él como si fuera un niño pequeño. Es patético. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Patético. Llamaba patético a mi amor de madre. Sal de mi casa, dije, mi voz temblando no de miedo, sino de una furia que nunca había sentido antes. Ahora mismo. Antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Pero Selene no se movió. Se recostó en el sofá, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿O qué, Miriam? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que tu nuera vino a visitarte y te habló claro? Por favor. Entonces dijo algo que me heló la sangre. Rodolfo y yo ya hablamos con un abogado. Sobre tu capacidad mental. Sobre cómo has estado actuando errática últimamente, olvidadiza. Sobre cómo dejar la puerta abierta, como olvidar apagar la estufa. Mentiras. Eran todas mentiras, pero la forma en que lo decía, con tanta confianza, me asustó. Un par de testigos más, un par de evaluaciones médicas, y podríamos hacer que un juez declare que necesitas un tutor legal. Me quedé paralizada. ¿Estaba amenazándome? ¿Estaba realmente amenazándome con quitarme mi autonomía, con declararme incapaz? Tú no harías eso, susurré, pero incluso mientras lo decía, sabía que sí lo haría. Vi la determinación en sus ojos, la frialdad absoluta con la que me miraba. Para ella, yo era solo un obstáculo. Un problema que necesitaba ser eliminado. Pruébame, dijo, poniéndose de pie.
Firma los papeles de la casa voluntariamente. Acepta mudarte a un lugar apropiado para alguien de tu edad. Y todos podemos seguir adelante sin problemas. O resiste, y haré que Rodolfo te declare incompetente. Tú eliges, suegrita. La forma en que dijo esa última palabra, con tanto desprecio, tanta burla, me dio náuseas. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar la magnitud de lo que me estaba diciendo, ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Tienes una semana para decidir, dijo sin mirarme. Después de eso, tomamos acciones legales. Y créeme, Miriam, cuando empecemos, no pararemos hasta que esta casa sea nuestra. Nuestra. No de Rodolfo. Nuestra. La puerta se cerró detrás de ella y yo me quedé de pie en medio de mi sala, temblando de pies a cabeza. Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre la alfombra, esa alfombra persa que había comprado en un mercado de antigüedades 20 años atrás. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de terror absoluto ante lo que estaba enfrentando. Selene estaba dispuesta a destruirme, a declararme loca, incapaz, senil, solo para quedarse con mi propiedad. Y lo peor de todo era que tenía a mi hijo de su lado. Rodolfo, mi propio hijo, estaba dispuesto a traicionarme de esa manera. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había criado a un hombre capaz de hacerle esto a su propia madre? Me arrastré hasta el teléfono, mis manos temblando tanto que apenas podía marcar. Llamé a Marina, mi hermana. Necesitaba escuchar una voz amiga, necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca, que no estaba exagerando. Ella contestó al tercer timbre. Miriam, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y entonces se me quebró la voz. Le conté todo. La venta de mis cosas, las amenazas de Selene, el plan de declararme incompetente. Marina estaba furiosa. Esa mujer es un demonio, dijo. Y Rodolfo es un cobarde por permitirlo. Miriam, tienes que protegerte. Tienes que conseguir ayuda legal antes de que sea demasiado tarde. Tenía razón. Lo sabía. Pero la idea de tener que luchar legalmente contra mi propio hijo me rompía el corazón en pedazos. No sé si puedo hacerlo, susurré. Es mi hijo, Marina. Es mi bebé. Tu bebé está tratando de robarte tu casa y tu libertad, respondió Marina con dureza. Despierta, Miriam. Esto no es un juego. Esto es tu vida, tu futuro. Si no te defiendes ahora, vas a perder todo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Tenía razón. No podía seguir siendo pasiva, no podía seguir esperando que Rodolfo recuperara el sentido. Tenía que actuar. Esa noche, busqué en mis contactos viejos. Recordé a Abner, un abogado que había sido amigo de mi esposo. Había ido al funeral, me había ofrecido ayuda si alguna vez la necesitaba. Marqué su número con dedos temblorosos. Contestó después de varios timbres. Miriam, ¿eres tú? Su voz sonaba sorprendida pero cálida. Le expliqué mi situación, tratando de mantener la calma, tratando de no sonar histérica. Hubo un silencio largo después de que terminé de hablar. Luego Abner dijo algo que me hizo sentir esperanza por primera vez en días. Miriam, necesito que vengas a mi oficina mañana a primera hora. Hay algo que necesitas saber sobre tu propiedad. Algo que descubrimos hace 2 meses. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosa?, pregunté. Es mejor que lo hablemos en persona, respondió. Pero te adelanto esto, Rodolfo ya intentó hacer algo con tu casa antes. Y no fue legal. No dormí esa noche. Las palabras de Abner resonaban en mi cabeza una y otra vez. Rodolfo ya intentó hacer algo con tu casa antes. Y no fue legal. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho mi hijo a mis espaldas? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Selene, esa sonrisa fría y calculadora, esa amenaza velada de quitarme todo. Me levanté antes del amanecer, me preparé con manos temblorosas y esperé a que fueran las 8 de la mañana para salir hacia la oficina de Abner. Su oficina estaba en el centro, en un edificio antiguo con pisos de mármol y ventanas altas. La recepcionista me hizo pasar inmediatamente. Abner me esperaba detrás de su escritorio, con una carpeta manila frente a él. Tenía el ceño fruncido,
Y eso me asustó más que cualquier cosa. Lo conocía desde hacía años. Siempre había sido un hombre alegre, optimista. Verlo así de serio me hizo temer lo peor. Miriam, siéntate, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté, aferrando mi bolso como si fuera un salvavidas. Voy a ser directo contigo porque no hay tiempo que perder. Hace 2 meses, tu hijo Rodolfo vino a mi oficina con documentos. Quería transferir la propiedad de tu casa a su nombre. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. El aire salió de mis pulmones de golpe. ¿Qué? Apenas pude susurrar. Abner asintió, su expresión sombría. Traía papeles que supuestamente tú habías firmado, dándole poder notarial sobre tus bienes. Documentos que decían que tú habías solicitado voluntariamente transferir la propiedad a él debido a tu edad avanzada y dificultades para mantener la casa. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Yo nunca firmé nada de eso. Nunca. Abner, tienes que creerme. Te creo, dijo rápidamente, levantando una mano. Por eso rechacé el trámite. Algo no me cuadraba. Conozco tu firma, Miriam. La he visto en documentos del seguro de vida de tu esposo, en papeles del testamento. La firma en esos documentos no era tuya. Estaba falsificada, y no muy bien, debo añadir. Me llevé las manos a la boca, sintiendo que iba a vomitar. Mi hijo había intentado falsificar mi firma. Mi propio hijo había intentado robarme mi casa usando documentos falsos. Le dije a Rodolfo que no podía procesar esos papeles, continuó Abner. Que necesitaba que vinieras tú en persona, con identificación, para confirmar que realmente querías hacer esa transferencia. Se puso muy nervioso. Dijo que lo olvidara, que había sido un malentendido, y salió de la oficina rápidamente. Abner abrió la carpeta y sacó copias de los documentos. Guardé copias, por supuesto. Es procedimiento estándar cuando sospecho de fraude. Tomé los papeles con manos temblorosas. Allí estaba, mi nombre escrito con una letra que se parecía a la mía, pero que claramente no lo era. La fecha era de hace 2 meses, justo después de que Rodolfo y Selene habían venido a cenar a mi casa. Recordaba esa noche. Habían sido tan amables, tan atentos. Selene había cocinado mi plato favorito. Rodolfo me había abrazado y me había dicho cuánto me amaba. Y todo ese tiempo, ya habían intentado robarme mi propiedad. Hay más, dijo Abner, y mi corazón se hundió aún más. ¿Cómo podía haber más? Hice algunas investigaciones después de tu llamada anoche. Llamé a algunos contactos. Miriam, tu nuera Selene tiene deudas significativas. Estamos hablando de más de $40,000. Me quedé mirándolo, tratando de procesar esa información. $40,000. ¿Cómo? ¿De qué? Tarjetas de crédito, principalmente, explicó Abner. Pero también descubrí algo interesante. Tiene una adicción al juego en línea. Ha estado apostando durante años, aparentemente, perdiendo mucho más de lo que gana. Rodolfo probablemente no sabe ni la mitad de las deudas que ella ha acumulado. Todo comenzaba a tener sentido ahora. La urgencia, la desesperación, la crueldad. No se trataba solo de querer mi casa. Necesitaban mi casa. Los acreedores la están presionando, continuó Abner. He visto casos así antes. Gente desesperada hace cosas desesperadas. Y tu casa, Miriam, vale aproximadamente $350,000 según la última tasación municipal. Es una solución perfecta para sus problemas. Si consiguen que firmes la transferencia, o peor, que un juez te declare incompetente y le dé a Rodolfo tutela legal sobre ti, podrían vender la casa y quedarse con todo el dinero. Me sentí mareada. La habitación comenzó a dar vueltas. Necesito agua, murmuré. Abner se levantó rápidamente y me trajo un vaso de agua fría. Bebí despacio, tratando de calmar mi estómago revuelto, tratando de procesar toda esta información. Mi hijo me había traicionado por dinero, por las deudas de su esposa, por codicia pura y simple. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente, mi voz sonando derrotada incluso para mis propios oídos. Abner se sentó en el borde de su escritorio, mirándome con una mezcla de compasión y determinación. Primero, necesitamos proteger tu propiedad legalmente.
Vamos a hacer un testamento en vida que especifique claramente tus deseos. Vamos a documentar que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Te voy a referir con un médico para que te haga una evaluación completa que demuestre que estás perfectamente capaz de tomar tus propias decisiones. Segundo, continuó, necesitamos evidencia de lo que han estado haciendo. Las ventas no autorizadas de tus pertenencias, las amenazas de Selene, todo. ¿Tienes alguna prueba? Mensajes de texto, correos electrónicos, algo. Negué con la cabeza, sintiéndome estúpida. No. Todo ha sido en persona. No tengo nada. Abner pensó por un momento. ¿Algún testigo? Alguien que haya visto la venta de tus cosas. Entonces recordé. Evelyn, dije de repente. Mi vecina Evelyn. Ella estaba en su jardín cuando yo llegué y encontré la venta. Me vio entrar, vio a todas esas mujeres saliendo con mis cosas. Incluso vino más tarde esa noche a preguntar si estaba bien. Abner asintió, tomando notas. Perfecto. Necesito que hables con ella, que le preguntes si estaría dispuesta a dar testimonio de lo que vio. También necesitamos recuperar lo que podamos de tus pertenencias. ¿Sabes quiénes compraron tus cosas? No conozco a ninguna de esas mujeres, admití. Pero Rodolfo tiene que tener algún registro, ¿no? Si estaba vendiendo cosas, debe haber guardado información de contacto. Abner se inclinó hacia adelante. Aquí es donde nos ponemos inteligentes. Miriam, vas a tener que fingir. Vas a tener que hacer que Rodolfo piense que estás considerando su oferta de mudarte. Que estás cansada de pelear. Necesitamos que baje la guardia para que podamos reunir más evidencia. La idea me revolvió el estómago. No sé si puedo hacer eso. No sé si puedo fingir con mi propio hijo. Abner me tomó la mano, su expresión seria. Miriam, escúchame bien. Tu hijo está intentando robarte tu casa. Su esposa te amenazó con declararte incompetente. Esto no es un juego. Esto es fraude, es abuso de ancianos, es manipulación financiera. Si no actuamos rápido y de manera inteligente, vas a perder todo. Tu casa, tu autonomía, tu dignidad. Todo. Tenía razón. Lo sabía. Pero la idea de tener que mentirle a Rodolfo, de tener que manipularlo de la misma forma en que él me había manipulado a mí, me hacía sentir sucia. ¿Y si se dan cuenta? Pregunté. ¿Y si Selene se da cuenta de que estoy actuando? Abner negó con la cabeza. Ella está tan segura de que ha ganado, tan confiada en su plan, que no va a sospechar. La arrogancia es su punto débil, Miriam. Vamos a usarla en su contra. Salí de la oficina de Abner 2 horas después con un plan. Un plan que me aterraba pero que sabía que era necesario. Tenía copias de los documentos falsificados. Tenía un abogado que me respaldaba. Y tenía una misión, hacer que Rodolfo y Selene creyeran que habían ganado, mientras yo reunía toda la evidencia necesaria para exponerlos. El lunes por la mañana marqué el número de Rodolfo con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a estallar. Había practicado lo que iba a decir frente al espejo toda la mañana anterior, tratando de sonar cansada, derrotada, convencida. Tenía que hacer que creyera que finalmente me había rendido. Contestó al tercer timbre. Mamá. Su voz sonaba cautelosa, como si esperara otra pelea. Rodolfo, necesito hablar contigo, dije, poniendo en mi voz todo el cansancio que realmente sentía. Sobre la casa. Sobre todo. Hubo una pausa larga. Pude escuchar voces de fondo, probablemente Selene preguntándole quién llamaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente. Quiero decir que tal vez tenías razón. Tal vez esta casa sí es demasiado para mí. Tal vez estoy siendo terca por nada. Pude escuchar el cambio en su tono inmediatamente. La cautela se convirtió en algo más suave, casi triunfal. Mamá, me alegra que estés viendo las cosas con claridad. Sabía que eventualmente lo entenderías. Me mordí la lengua para no responderle como realmente quería. Quisiera que vinieras esta tarde, continué, para hablar de los detalles. De cómo sería la mudanza, a dónde iría, todo eso. Claro, mamá. Por supuesto. Voy para allá a las 3. ¿Te parece bien? Acepté y colgué el teléfono, mis manos temblando.
Había dado el primer paso. Ahora venía la parte difícil. Inmediatamente llamé a Evelyn, mi vecina. Ella había sido un ángel durante toda esta pesadilla, viniendo a verme, ofreciéndome té y compañía cuando más lo necesitaba. Le expliqué mi plan y lo que necesitaba de ella. Por supuesto que te ayudo, Miriam, dijo sin dudar. Lo que hicieron es imperdonable. Cuenta conmigo. También llamé a Abner, quien me dio instrucciones específicas. Deja que hablen, que se relajen, que se sientan seguros. Haz preguntas sobre el dinero, sobre las deudas, sobre todo lo que vendieron. Mientras más confiesen pensando que ya ganaron, mejor para nosotros. Me explicó que había contratado discretamente a un técnico que vendría a instalar cámaras ocultas en mi sala. A la 1 de la tarde, un hombre joven llegó a mi puerta con una caja de herramientas, haciéndose pasar por técnico de Internet. En realidad, pasó 30 minutos instalando pequeñas cámaras en lugares estratégicos. Una en el estante de libros, otra en el reloj de pared, una tercera oculta en una planta decorativa. Todo estará grabando en alta definición, me explicó. Y el audio es cristalino. Solo actúa natural y deja que ellos hablen. Cuando Rodolfo llegó a las 3, traía a Selene con él. Por supuesto que la traía. Ella no iba a dejar que él manejara esto solo, no cuando estaban tan cerca de conseguir lo que querían. Me forcé a sonreír cuando abrí la puerta. Pasen, por favor. Se sentaron en el sofá, los dos luciendo más relajados de lo que los había visto en semanas. Selene hasta me sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos pero que intentaba parecer amable. Mamá, estamos muy contentos de que hayas tomado esta decisión, comenzó Rodolfo. Vas a ver qué es lo mejor. Encontramos un apartamento hermoso, de una habitación, con un balcón pequeño. Tiene seguridad, hay una enfermera de guardia, y está a solo 20 minutos de nuestra casa. 20 minutos de su casa. Qué conveniente para ellos poder controlarme. Suena bien, dije, manteniendo mi voz neutral. Pero tengo algunas preguntas. Sobre el dinero. Vi cómo Selene y Rodolfo intercambiaban miradas. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Selene, su voz todavía dulce pero con un filo de precaución. Bueno, necesito saber exactamente cuánto recaudaron con la venta de mis cosas. ¿Y qué van a hacer con el dinero de la casa cuando la vendan? Rodolfo se aclaró la garganta. Bueno, hasta ahora hemos recaudado como $2,200 con las ventas. Ese dinero lo estamos guardando para tu mudanza, para comprar cosas nuevas que necesites en el apartamento. Mentira. Sabía que era mentira. Habían vendido joyas que valían mucho más que eso. ¿Y mis joyas?, pregunté. Las joyas que estaban en mi cómoda. ¿Por cuánto las vendieron? Vi cómo la cara de Selene se tensaba ligeramente. $300, dijo rápidamente. Eran piezas viejas, Miriam. No valían mucho en el mercado actual. Más mentiras. Esas joyas valían por lo menos $5,000, probablemente más. Entiendo, dije, fingiendo que les creía. ¿Y la casa? ¿Cuánto creen que puedan obtener por ella? Ahora Rodolfo se inclinó hacia adelante, con los ojos brillándole de emoción. Un agente de bienes raíces nos dijo que podríamos obtener fácilmente $350,000, tal vez más si la arreglamos un poco antes de venderla. $350,000. Una fortuna para alguien con $40,000 en deudas. ¿Y ese dinero sería para mí?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Selene rió, una risa que sonaba falsa incluso para mis oídos entrenados. Bueno, suegrita, tienes que ser realista. El apartamento cuesta dinero, tu manutención cuesta dinero. Los gastos médicos a tu edad son significativos. Estaríamos administrando ese dinero por ti, por supuesto, para asegurarnos de que dure y de que estés bien cuidada. Administrando por mí. Querían controlar cada centavo. Pero algo quedaría para ustedes, ¿verdad?, insistí, necesitando que lo dijeran en voz alta. Me refiero, después de todos los gastos, algo de dinero sobraría. Sería justo que se quedaran con una parte, considerando todo el trabajo que están haciendo por mí. Vi cómo los ojos de Selene se iluminaban. Había mordido el anzuelo. Bueno, sí, admitió, tratando de sonar modesta.
Sería justo recibir una compensación por todo el tiempo y esfuerzo que estamos invirtiendo en esto. Quizás un 30%. No más. Un 30%. Más de $100,000. Y yo sabía que si les daba la oportunidad, se quedarían con mucho más que eso. Probablemente con todo. De hecho, continuó Selene, ahora hablando más rápido, más animada, tenemos algunas deudas que necesitamos resolver. Cosas del negocio de Rodolfo. Ya sabes. Sería una gran ayuda si pudiéramos usar parte del dinero de la venta para arreglar esas situaciones primero. Así estaríamos más libres para cuidarte mejor. Ahí estaba. La confesión que necesitaba. ¿Cuánto deben?, pregunté, haciéndome la inocente. Rodolfo miró incómodo a Selene, pero ella siguió hablando. Oh, no es mucho. Unos $35,000. Préstamos comerciales. Ya sabes. Nada de qué preocuparse. Mentía sobre la cantidad, por supuesto. Abner me había dicho que debían más de 40,000. Pero el hecho de que lo admitieran, que necesitaban mi dinero para pagar sus deudas, era oro puro. Entiendo, dije lentamente. Entonces básicamente necesitan vender mi casa para pagar sus deudas. El ambiente en la sala cambió inmediatamente. Selene se dio cuenta demasiado tarde de que había dicho demasiado. No, no es así, Miriam, trató de rectificar. Es solo que, ya que la casa se va a vender de todos modos, tiene sentido resolver algunos asuntos financieros al mismo tiempo. Es práctico. Práctico. Repetí. ¿Cómo fue práctico vender mis cosas mientras yo estaba de viaje? ¿Cómo fue práctico intentar transferir mi casa a nombre de Rodolfo sin mi conocimiento? Vi cómo la cara de Rodolfo se ponía pálida. ¿Cómo sabes? Se calló abruptamente, dándose cuenta de que acababa de confesarlo. Selene se puso de pie rápidamente. Miriam, no sé qué te han dicho, pero eso fue un malentendido. Rodolfo solo estaba explorando opciones, tratando de prepararse para el futuro. Pero yo también me levanté, y toda mi actuación se desvaneció. La rabia que había estado conteniendo durante días, finalmente salió a la superficie. No fue un malentendido, dije, mi voz fría como el hielo. Fue intento de fraude. Falsificación de documentos. Y lo tengo todo documentado, incluida esta conversación donde ambos admitieron que necesitan vender mi casa para pagar las deudas de juego de Selene. Vi cómo el color desaparecía completamente de la cara de Selene. El silencio que siguió fue ensordecedor. Selene me miraba con los ojos muy abiertos, su boca formando una pequeña O de sorpresa. Rodolfo se había puesto de pie también, mirando alrededor de la sala como si de repente pudiera ver las cámaras ocultas que lo habían estado grabando todo este tiempo. Mamá, ¿qué estás diciendo? Su voz sonaba estrangulada, desesperada. Estoy diciendo que lo sé todo, respondí, manteniendo mi postura firme aunque por dentro temblaba. Sé sobre los documentos falsos que llevaste a la oficina de Abner hace 2 meses. Sé sobre las deudas de Selene, los $40,000 que debe, no 35. Sé sobre su adicción al juego en línea. Y ahora tengo grabada su confesión de que planeaban usar el dinero de mi casa para resolver sus problemas financieros. Selene recuperó la compostura más rápido de lo que esperaba. Su cara se transformó, la máscara de nuera dulce cayendo por completo para revelar algo mucho más feo debajo. Eres una vieja paranoica, escupió. ¿Grabarnos? ¿En serio? ¿Quién te crees que eres? Dio un paso hacia mí, amenazante. Nadie te va a creer. Todos van a pensar que estás senil, que estás inventando cosas. Tengo amigos, testigos que pueden decir que has estado actuando extraña. ¿Testigos?, pregunté, sintiendo una chispa de miedo pero obligándome a no demostrarlo. ¿Te refieres a las mujeres que compraron mis cosas? Porque yo también tengo testigos. Vecinos que las vieron llevándose mis pertenencias. Evelyn, que vio toda la venta ilegal desde su ventana. Y tengo a Abner, un abogado respetado, que puede testificar sobre tu intento de fraude. Vi como algo peligroso cruzaba por los ojos de Selene. Rodolfo, haz algo, le ordenó a mi hijo, como si fuera su mascota. Y para mi horror, Rodolfo dio un paso hacia mí. Mamá, tienes que entender que no tienes opción aquí. Ya pusimos todo en marcha. Ya hablamos con médicos sobre tu evaluación mental.
Ya tenemos abogados preparados. Si no cooperas voluntariamente, vamos a hacerlo por la fuerza. Mi propio hijo me estaba amenazando. El bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había consolado después de pesadillas, el joven que había llorado en mi hombro cuando su padre murió. ¿Por la fuerza?, repetí, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Rodolfo, ¿me estás oyendo? Estás amenazando a tu propia madre. Vi algo en sus ojos, un destello de culpa, pero Selene le puso una mano en el brazo y ese destello desapareció. No es una amenaza, mamá. Es la realidad. Eres demasiado vieja para vivir sola. Es peligroso. Cualquier juez lo verá así. Entonces Selene sacó su teléfono. De hecho, creo que deberíamos llamar a alguien ahora mismo. Miriam claramente está teniendo un episodio paranoico, acusándonos de cosas ridículas, hablando de grabaciones que probablemente no existen. Esto es exactamente el tipo de comportamiento errático que hemos estado documentando. Comenzó a marcar y el pánico me inundó. ¿A quién estaba llamando? ¿Servicios sociales? ¿Un hospital psiquiátrico? Pero antes de que pudiera completar la llamada, el timbre de la puerta sonó. Los tres nos congelamos. No esperaba a nadie más. Selene bajó su teléfono, mirándome con sospecha. ¿Estás esperando visita? Negué con la cabeza, pero caminé hacia la puerta, agradecida por la interrupción. Cuando abrí, encontré a Evelyn parada allí con expresión seria y detrás de ella, a su esposo Ismael, un hombre grande y corpulento que trabajaba como guardia de seguridad. Miriam, escuchamos voces altas, dijo Evelyn, mirando por encima de mi hombro hacia donde estaban Rodolfo y Selene. ¿Está todo bien? Era parte del plan que habíamos discutido. Si las cosas se ponían peligrosas, ella intervendría. Está todo bien, mentí, pero Evelyn ya estaba entrando, con Ismael detrás de ella. Selene los miró con furia. Esto es una conversación privada familiar, dijo Selene con voz helada. No tienen derecho a estar aquí. Pero Evelyn no se inmutó. Tengo todo el derecho. Soy testigo de lo que ustedes hicieron hace unos días. Vi cómo vendían las pertenencias de Miriam sin su permiso. Vi a todas esas mujeres saliendo de esta casa con cosas que no les pertenecían. Y estoy dispuesta a testificar sobre eso en corte si es necesario. La cara de Rodolfo se puso roja. Usted no sabe de qué está hablando. Esas cosas se vendieron con el permiso de mi madre. Pero Ismael intervino entonces, su voz profunda y calmada. Miriam no estaba aquí ese día. Llegó de su viaje y se sorprendió tanto como todos los demás vecinos. Yo también los vi. Todos en la cuadra los vimos. Y todos pensamos que era extraño que hicieran una venta sin que Miriam estuviera presente. Selene miró entre todos nosotros, y pude ver el pánico comenzando a filtrarse en su expresión. Esto es ridículo. Rodolfo, vámonos. No tenemos que quedarnos aquí a escuchar estas acusaciones absurdas. Pero antes de que pudieran moverse, mi teléfono sonó. Era Abner. Contesté con manos temblorosas. Miriam, ¿cómo va todo? ¿Necesitas que vaya? Su voz sonaba preocupada. Sí, dije simplemente. Creo que sería bueno que vinieras. Colgué y miré a Rodolfo y Selene. Mi abogado viene en camino. Y trae documentación de todo. Los documentos falsificados que intentaron usar. La investigación sobre las deudas de Selene. Todo. Vi cómo la realidad de la situación finalmente golpeaba a Rodolfo. Su cara se descompuso, la confianza arrogante desvaneciéndose para dejar solo miedo. Mamá, espera, comenzó, pero Selene lo cortó. No digas nada más, le advirtió. No sin un abogado presente. Pero el daño ya estaba hecho. Ya habían confesado demasiado, ya habían revelado demasiado frente a las cámaras y frente a testigos. Selene lo sabía, podía verlo en la forma en que sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije, mirando a Rodolfo directamente a los ojos. Que si hubieras venido a mí con honestidad, si me hubieras dicho que tenían problemas financieros, que necesitaban ayuda, yo habría hecho todo lo posible por ayudarte. Porque eres mi hijo. Porque te amo. Pero en lugar de eso, elegiste mentirme, robarme,
traicionarme de la peor manera posible. Vi lágrimas formándose en los ojos de Rodolfo, pero antes de que pudiera responder, Selene lo agarró del brazo. «Vámonos. Ahora». Empezó a arrastrarlo hacia la puerta, pero Evelyn e Ismael no se movieron, bloqueando efectivamente la salida. «Creo que deberían esperar a que llegue el abogado», dijo Ismael con calma, «para que todo esto quede claro de una vez». «No tienen derecho a retenernos», dijo Selene, su voz subiendo de tono. «Esto es secuestro. Voy a llamar a la policía». Sacó su teléfono nuevamente, pero esta vez fue Evelyn quien habló. «Adelante. Llámelos. Estoy segura de que les interesará saber sobre la venta ilegal de propiedad ajena, sobre el intento de fraude con documentos falsificados, sobre las amenazas que le hiciste a Miriam hace unos días sobre declararla incompetente». Selene se quedó helada. «¿Cómo sabes sobre eso?». Evelyn sonrió, una sonrisa pequeña pero triunfante. «Las paredes son delgadas, querida, y mi ventana de la cocina da justo hacia la sala de Miriam. Escuché cada palabra de tu pequeña amenaza del otro día. Cada palabra». La cara de Selene perdió todo su color. Había subestimado completamente la situación, había creído que tenía todo bajo control, que nadie estaba prestando atención. En ese momento, tocaron a la puerta nuevamente. Ismael se movió para abrirla, revelando a Abner con su maletín en la mano. Pero no venía solo. Detrás de él había 2 oficiales de policía uniformados. Mi corazón dio un vuelco. No había planeado esto, no había pedido que trajera policías. Abner me miró y asintió levemente, como diciéndome que confiara en él. «Buenas tardes», dijo uno de los oficiales, un hombre mayor con cabello gris. «Recibimos un llamado sobre posible fraude de propiedades y abuso de ancianos. ¿Es esta la residencia de Miriam Castellanos?». Asentí, mi voz atrapada en mi garganta. Abner dio un paso adelante. «Oficial, soy Abner Ramírez, abogado de la señora Castellanos. Tengo documentación que demuestra intento de fraude por parte de su hijo y su nuera». El oficial miró a Rodolfo y Selene, luego a mí, evaluando la situación con ojos experimentados. «¿Alguien quiere explicarme exactamente qué está pasando aquí?». Su compañero, un oficial más joven, ya había sacado una libreta y estaba tomando notas. Abner abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, organizándolos sobre mi mesa de centro con movimientos precisos y deliberados. «Oficial, mi clienta es víctima de un intento sistemático de fraude y apropiación ilegal de bienes», comenzó Abner con voz profesional. «Hace 2 meses, su hijo Rodolfo Castellanos intentó transferir la propiedad de esta casa a su nombre utilizando documentos con firma falsificada. Tengo copias de esos documentos aquí». Extendió los papeles hacia el oficial, quien los tomó y comenzó a examinarlos con atención. Rodolfo dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer en las paredes. «Fue un error», murmuró. «No entendí bien el proceso legal». Pero el oficial levantó la vista hacia él con expresión severa. «¿Un error? Señor, falsificar la firma de alguien en documentos de transferencia de propiedad no es un error. Es un delito federal». Las palabras cayeron sobre la sala como piedras pesadas. Selene intentó intervenir, su voz tomando un tono casi histérico. «Esto es un malentendido ridículo. Mi suegra está confundida. Tiene problemas de memoria. A veces no recuerda qué ha firmado y qué no». Pero Abner estaba preparado para eso también. «Oficial, tengo aquí una evaluación médica reciente de la señora Castellanos, realizada hace 2 días por el doctor Enrique Morales, un neurólogo certificado. Confirma que está en pleno uso de sus facultades mentales, sin signos de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que afecte su capacidad de tomar decisiones». Vi cómo la mandíbula de Selene se tensaba. Todo su plan se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Además», continuó Abner, claramente disfrutando este momento, «tengo grabaciones de video y audio de hace aproximadamente 30 minutos, donde ambos, el señor Castellanos y la señora Selene Márquez de Castellanos, admiten haber vendido pertenencias de mi clienta sin su autorización, y confiesan que necesitaban el dinero de la venta de esta propiedad para pagar deudas personales de juego». El oficial más joven dejó de escribir y miró hacia arriba bruscamente. «¿Grabaciones? Tenemos permiso de la señora Castellanos para revisar esas grabaciones».
Asentí inmediatamente. Sí, oficial. Esta es mi casa y yo autoricé las grabaciones. Abner sacó una tablet de su maletín y la encendió. Aquí está todo. 15 minutos de confesiones muy claras. Mientras Abner preparaba el video, el oficial mayor se dirigió a Rodolfo y Selene. Señor Castellanos, señora Márquez, tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra en una corte de justicia. Tienen derecho a un abogado. Si no pueden pagar uno, se les asignará uno. Estaba leyéndoles sus derechos. Realmente estaba leyéndoles sus derechos, Miranda. Mi hijo iba a ser arrestado. Esperen, gritó Rodolfo, el pánico evidente en su voz. No tienen que arrestarnos. Podemos devolver todo. Podemos arreglar esto. Pero Selene le agarró el brazo con fuerza. Rodolfo, cállate. No digas nada más. Esto es una trampa. Tu madre te está tendiendo una trampa. La miré con incredulidad. Incluso ahora, incluso con la evidencia apilándose contra ellos, trataba de hacerme parecer la villana. Una trampa, repetí, sintiendo la rabia hervir nuevamente en mi pecho. ¿Yo les tendí una trampa? Ustedes entraron a mi casa sin permiso. Vendieron mis cosas. Intentaron robar mi propiedad. Me amenazaron con declararme incompetente. Y yo soy la que tiende trampas. Mi voz se había elevado, años de dolor y traición saliendo finalmente a la superficie. El oficial terminó de ver las grabaciones, su expresión cada vez más seria. Señora Márquez, en este video claramente admite que necesitan vender la propiedad de la señora Castellanos para pagar deudas personales de $35,000. También admite que planeaban administrar el dinero de la venta por ella, quedándose con un 30%. ¿Es esto correcto? Selene no respondió, su cara convertida en una máscara de piedra. También, agregó Abner, sacando más documentos, tengo aquí registros de las deudas reales de la señora Márquez. No son $35,000 como ella afirmó. Son $42,800, repartidos entre 6 tarjetas de crédito diferentes y 3 sitios de apuestas en línea. Todas están en mora. Todas tienen órdenes de cobro activas. Extendió los papeles al oficial, quien los revisó con expresión cada vez más sombría. ¿Cómo conseguiste eso?, siseó Selene, mirando a Abner con odio puro. Esa es información privada. No tenías derecho. Abner sonrió fríamente. Los registros públicos de juicios de cobro son exactamente eso, públicos. Cualquiera puede acceder a ellos. Y usted, señora Márquez, tiene 3 demandas activas de cobranza en su contra. Eso no es información privada. Es información judicial. Entonces Evelyn habló, su voz clara y firme. Oficial, yo también soy testigo de la venta ilegal que realizaron hace una semana. Vi a múltiples personas saliendo de esta casa con objetos que pertenecían a Miriam. Cortinas, libros, lámparas, figuras decorativas. Miriam no estaba presente. Estaba visitando a su hermana en otra ciudad. Cuando regresó y vio lo que estaba pasando, quedó devastada. Ismael asintió junto a ella. Yo también lo vi. Todos los vecinos de esta cuadra lo vieron. Fue muy obvio que algo ilegal estaba ocurriendo. El oficial mayor cerró su libreta con un movimiento decisivo. Señor Castellanos, señora Márquez, necesito que ambos vengan con nosotros a la estación para hacer unas declaraciones. No era una pregunta. Era una orden. Rodolfo se veía como si fuera a desmayarse. Su piel había adquirido un tono verdoso y sudaba copiosamente. Oficial, por favor. Es mi madre. No quise hacerle daño. Solo estábamos tratando de ayudar. ¿Ayudar? La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Rodolfo, falsificaste mi firma. Vendiste las joyas de tu padre, las que él me dio con tanto amor. Convertiste mi casa en un mercado mientras yo no estaba. Me amenazaste con declararme loca para quedarte con mi propiedad. Y te atreves a decir que estabas tratando de ayudar. Las lágrimas corrían por mi cara ahora, años de dolor derramándose sin control. Tu padre se estaría revolcando en su tumba si supiera lo que has hecho. Continué, mi voz quebrándose. Él trabajó tan duro para comprar esta casa, para darnos un hogar seguro. Y tú,
Tú estabas dispuesto a quitármela, a dejarme sin nada, solo para pagar las deudas de juego de tu esposa. ¿Dónde quedó el hombre que crié? ¿Dónde quedó mi hijo? Rodolfo rompió en llanto, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lo siento, mamá, lloró. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Selene dijo que era la única manera. Dijo que íbamos a perder todo si no conseguíamos el dinero rápido. Dijo que los cobradores iban a venir por nosotros. Tenía tanto miedo. Pero incluso mientras hablaba, Selene le dio un codazo fuerte en las costillas, tratando de callarlo. Era demasiado tarde. Ya había admitido demasiado frente a los oficiales. Señor Castellanos, dijo el oficial más joven, está diciendo que su esposa lo presionó para cometer estos actos. Rodolfo asintió miserablemente. Ella dijo que mi madre no necesitaba una casa tan grande, que era un desperdicio, que podríamos resolver todos nuestros problemas si simplemente convencíamos a mamá de mudarse a un lugar más pequeño. Al principio yo no quería, pero ella seguía insistiendo, diciendo que mamá estaría mejor así, más segura. Eres un cobarde, le escupió Selene. Un cobarde patético que no puede ni siquiera defender a su propia esposa. Se volvió hacia los oficiales, su rostro transformado en una máscara de víctima. Todo esto fue idea de él. Yo solo seguí sus instrucciones. Soy una esposa obediente. ¿Cómo iba a saber que lo que estaba haciendo era ilegal? Pero nadie le creyó. La evidencia era demasiado clara, sus propias palabras en video demasiado condenatorias. El oficial mayor suspiró, claramente cansado de todo el drama. Señor Castellanos, señora Márquez, están bajo arresto por intento de fraude, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedad ajena y amenazas de coacción. Tienen derecho a permanecer en silencio. Mientras recitaba sus derechos nuevamente, el oficial joven sacó las esposas. Ver esas esposas de metal brillante acercándose a las muñecas de mi hijo fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. No, susurré. Oficial, es realmente necesario. Pero Abner puso una mano en mi hombro. Miriam, esto tiene que pasar. Tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es la única manera. Tenía razón, lo sabía, pero eso no hacía que fuera más fácil ver a mi hijo siendo esposado como un criminal común. Selene, por supuesto, peleó. Gritó, maldijo, trató de zafarse cuando el oficial intentó ponerle las esposas. Esto es abuso policial, gritaba. Brutalidad. Lo voy a demandar. Los voy a demandar a todos. Pero sus amenazas sonaban vacías, desesperadas. El oficial logró esposarla finalmente y la guió hacia la puerta. Rodolfo iba delante, con la cabeza agachada, lágrimas todavía corriendo por su rostro. Se volteó una vez antes de salir, mirándome con ojos suplicantes. Mamá, por favor, dijo. Por favor no dejes que hagan esto. Todavía soy tu hijo. Y esa fue la parte que más dolió. Porque tenía razón. Todavía era mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de toda la traición y el dolor, todavía era el bebé que había cargado en mis brazos hace 35 años. Pero también sabía que si no lo dejaba enfrentar las consecuencias ahora, nunca aprendería. Nunca cambiaría. Cuando la puerta se cerró detrás de los oficiales, llevándose a Rodolfo y Selene, me derrumbé. Literalmente. Mis piernas cedieron y caí de rodillas en el piso de mi propia sala, sollozando tan fuerte que no podía respirar. Evelyn se arrodilló junto a mí inmediatamente, rodeándome con sus brazos, dejándome llorar en su hombro como una niña pequeña. Ya pasó, Miriam. Ya pasó. Hiciste lo correcto. Pero no se sentía correcto. Se sentía como si hubiera traicionado a mi propio hijo, como si hubiera fallado como madre de alguna manera fundamental. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde había fallado en criarlo que terminó convirtiéndose en alguien capaz de esto? Abner se sentó en el sofá, esperando pacientemente a que me calmara. Ismael se quedó cerca de la puerta, dándome espacio pero listo para ayudar si lo necesitaba. Me tomó varios minutos poder respirar normalmente de nuevo. Evelyn me ayudó a levantarme y me guió hacia el sofá. Me sentía vacía, como si alguien hubiera sacado todo de mi interior y me hubiera dejado siendo solo un cascarón. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente, mi voz ronca de tanto llorar.
Abner se inclinó hacia adelante, sus manos juntas frente a él. Ahora enfrentan cargos formales, explicó. El intento de fraude con documentos falsificados es un delito grave. La venta de propiedad ajena sin autorización también. Las amenazas de coacción para obtener control de tus bienes suman más cargos. Dependiendo de cómo proceda el fiscal, podrían enfrentar entre 2 y 5 años de prisión cada uno. 5 años. Mi hijo podría ir a prisión por 5 años. Pero, continuó Abner, como es el primer delito de Rodolfo, y considerando que fue claramente manipulado por Selene, es posible que le ofrezcan un acuerdo. Probablemente libertad condicional, trabajo comunitario, restitución financiera. Selene, por otro lado, tiene más problemas. Las deudas de juego, el historial de comportamiento manipulador, el hecho de que ella fue claramente la instigadora principal. El fiscal probablemente será más duro con ella. ¿Y mis cosas?, pregunté. Las joyas, los muebles, todo lo que vendieron. ¿Puedo recuperarlas? Abner asintió. Los oficiales van a rastrear a las compradoras usando la información que Rodolfo tiene que proporcionar. Legalmente, como las cosas fueron vendidas sin tu consentimiento, las compradoras tienen que devolverlas o enfrentan cargos de receptación de bienes robados. La mayoría va a elegir devolverlas. Para las cosas que ya no se puedan recuperar, Rodolfo y Selene tendrán que pagarte restitución. Evelyn me apretó la mano. Vas a recuperar tu vida, Miriam. Vas a estar bien. Quería creerle, pero en ese momento todo se sentía roto más allá de cualquier reparación. Pasé las siguientes horas dando mi declaración formal a los oficiales que regresaron para tomarla. Les conté todo desde el principio. El descubrimiento de la venta ilegal, las amenazas de Selene, el intento previo de fraude, todo. Los días siguientes fueron una nebulosa de actividad legal. Abner me mantuvo informada de cada desarrollo. Rodolfo y Selene fueron liberados bajo fianza después de 48 horas en custodia. La fianza de Rodolfo fue pagada por sus suegros, los padres de Selene, quienes aparentemente no tenían idea de las deudas que su hija había acumulado. La fianza de Selene fue más alta y tomó más tiempo conseguir el dinero. Una semana después del arresto, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo levantar el teléfono. Era Rodolfo. Su voz sonaba destrozada, vacía. Mamá, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas algo. Esperé en silencio, sin saber qué decir. Selene y yo nos estamos divorciando. Bueno, yo la estoy divorciando a ella. Me senté pesadamente en la silla más cercana. ¿Qué? Rodolfo suspiró, un sonido largo y cansado. En la estación de policía, después de que nos separaron para interrogarnos, ella trató de echarme toda la culpa a mí. Le dijo a los detectives que yo la había obligado a hacer todo, que yo la había amenazado si no me ayudaba. Mintió completamente. Mamá. Y cuando me enteré, finalmente vi quién era realmente. Durante estos días en la cárcel, tuve mucho tiempo para pensar, continuó, sobre cómo llegué hasta aquí, sobre todas las decisiones que tomé. Y me di cuenta de que Selene lleva años manipulándome. Desde antes de que nos casáramos. Pequeñas mentiras que fueron creciendo. Controlándome poco a poco. Aislándome de ti, de mis amigos. Haciéndome creer que tú eras el problema, que tú eras la que nos impedía ser felices. Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería gritarle que esto no excusaba lo que había hecho. Otra parte sentía alivio de que finalmente estuviera viendo la verdad. Rodolfo, dije cuidadosamente, lo que Selene hizo no cambia lo que tú hiciste. Tú falsificaste mi firma. Tú vendiste las joyas de tu padre. Tú me amenazaste. Esas fueron decisiones tuyas. Lo sé, su voz se quebró. Lo sé, mamá. Y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Voy a tener que vivir sabiendo que traicioné a la persona que más me amó, que más sacrificios hizo por mí. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Cerré los ojos, las lágrimas corriendo por mi cara nuevamente. ¿Realmente lo sientes? ¿O solo lo sientes porque te atraparon? Hubo un silencio largo. Ambas cosas, admitió finalmente,
y esa honestidad brutal me dolió y me alivió al mismo tiempo. Me gustaría decir que eventualmente hubiera visto mi error, pero no lo sé. Tal vez nunca hubiera despertado si no me hubieras detenido. El abogado dice que probablemente me van a ofrecer un acuerdo, continuó. Libertad condicional, restitución, trabajo comunitario. Voy a aceptarlo. Voy a devolverte cada centavo de lo que vendimos, mamá. Aunque me tome años. Voy a pagarle a cada persona que compró tus cosas y recuperarlas. Y voy a hacer terapia. Necesito entender cómo me convertí en esto. Abner había mencionado que esto podía pasar, que Rodolfo podría intentar hacer las paces. Me había advertido que no tomara ninguna decisión apresurada, que dejara que el proceso legal siguiera su curso. Rodolfo, necesito tiempo, dije finalmente. Necesito tiempo para procesar todo esto, para sanar. No sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si nuestra relación puede recuperarse de esto. Lo entiendo, respondió. Lo entiendo completamente. Solo quería que supieras que voy a hacer todo lo posible para reparar el daño. Y si algún día, aunque sea en muchos años, encuentras en tu corazón un poco de espacio para volver a verme como tu hijo, seré el hombre más afortunado del mundo. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y el corazón destrozado. Los siguientes meses fueron de recuperación lenta. Las compradoras, una por una, fueron devolviendo las cosas que habían comprado. Algunas estaban avergonzadas, otras indignadas de haber sido engañadas. Recuperé mis cortinas, mis libros, algunas de las figuras decorativas. Las joyas fueron más difíciles. Selene las había vendido a una casa de empeño que ya las había revendido. Pero Rodolfo, fiel a su palabra, compró piezas similares para reemplazarlas. No eran las mismas, nunca lo serían, pero el gesto significaba algo. Selene fue condenada a 3 años de prisión por fraude agravado y múltiples cargos de falsificación. Su adicción al juego fue documentada durante el juicio, y el juez no tuvo piedad. Rodolfo recibió 2 años de libertad condicional, 500 horas de trabajo comunitario y orden de pagar restitución completa. También se le ordenó asistir a terapia obligatoria. El divorcio se finalizó rápidamente. Selene no peleó, estaba demasiado ocupada peleando sus propias batallas legales. 6 meses después de aquella tarde horrible que cambió todo, me senté en mi jardín trasero con una taza de café caliente, viendo el amanecer pintar el cielo de naranja y rosa. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al que había sentido durante esos días oscuros. Ya no era el silencio de la traición y el miedo. Era el silencio de la paz, ganada con lágrimas y dolor, pero paz al fin. Había hecho cambios. Cambié todas las cerraduras, por supuesto. Instalé un sistema de seguridad completo con cámaras que podía monitorear desde mi teléfono. Abner me ayudó a redactar un testamento sólido, con instrucciones claras sobre mis deseos para cuando ya no estuviera. Mi casa iría a Marina, mi hermana, con la instrucción de venderla y donar la mitad del dinero a organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso de ancianos. La otra mitad sería para ella. Rodolfo no aparecía en el testamento. Esa había sido la decisión más difícil de mi vida, pero necesaria. No era venganza. Era protección. Protección para asegurarme de que si algo me pasaba, mi vida, mi trabajo, mis sacrificios no terminarían beneficiando a alguien que había intentado quitármelo todo. Tal vez algún día eso cambiaría. Tal vez. Pero hoy, en este momento, era la decisión correcta. Evelyn se había convertido en algo más que mi vecina. Era mi amiga, mi confidente, mi hermana elegida. Tomábamos café juntas cada mañana, compartíamos cenas los viernes, íbamos a clases de pintura los miércoles. Me había demostrado que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que elige quedarse cuando todo se derrumba, cuando sería más fácil alejarse. Marina venía a visitarme una vez al mes ahora. Habíamos reconectado de una manera que no habíamos logrado en años. Ella había estado ahí durante todo el proceso legal, sosteniendo mi mano, secando mis lágrimas, recordándome que no estaba sola. Eres más fuerte de lo que crees, me decía siempre. Y lentamente, muy lentamente, empecé a creerle. La comunidad también me había sorprendido. Después de que la historia se supo, los vecinos que apenas conocía empezaron a acercarse. Algunos compartían sus propias historias de traición familiar.
Otros simplemente ofrecían su apoyo. Me invitaban a cenas, me incluían en actividades del vecindario, se aseguraban de que nunca me sintiera aislada. Había descubierto que había más bondad en el mundo de la que había imaginado. En cuanto a Rodolfo, bueno, esa era la parte complicada. Cumplía religiosamente con su libertad condicional. Cada mes recibía un cheque de él, pagándome de vuelta poco a poco. Nunca venía con una nota, solo el cheque. Supe por Abner que estaba trabajando 2 empleos, viviendo en un apartamento pequeño, asistiendo a terapia 3 veces por semana. Estaba reconstruyendo su vida desde cero. Hace 3 meses, recibí una carta de él. No un correo electrónico, no un mensaje de texto. Una carta escrita a mano en papel con membrete, como las que su padre solía escribirme cuando viajaba por trabajo. La guardé sin abrir durante 2 semanas. Finalmente, una noche solitaria, reuní el coraje para leerla. No era una disculpa, exactamente. Era más una rendición de cuentas. Escribía sobre las sesiones de terapia, sobre cómo estaba empezando a entender los patrones de comportamiento que lo habían llevado hasta ese punto. Sobre cómo Selene había sido manipuladora, sí, pero él había elegido creerle porque era más fácil que enfrentar sus propios fracasos. Escribía sobre cómo recordar a su padre le dolía ahora de una manera que nunca antes había experimentado, porque finalmente entendía la magnitud de lo que había traicionado. Papá trabajó hasta sus últimos días para darte esa casa, escribía, para darnos un hogar seguro. Y yo estuve dispuesto a arrancártelo solo para salvar mi propio pellejo. No hay palabras en ningún idioma que puedan expresar cuánto me avergüenzo de eso. No estoy pidiendo perdón, mamá. Solo necesitaba que supieras que finalmente lo veo. Finalmente veo el monstruo en el que me convertí. No le respondí esa carta. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. ¿Cómo perdonas lo imperdonable? ¿Cómo reconstruyes una relación que fue destrozada tan completamente? Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Elvira que había empezado a ver después de todo esto, me decía que no había prisa. Que el perdón no era algo que le debía a nadie, ni siquiera a mi propio hijo. Que podía sanar sin perdonar, y que perdonar no significaba olvidar ni permitir que volviera a lastimarme. Tomé otro sorbo de café, viendo cómo el sol finalmente rompía completamente sobre el horizonte. Pensé en la mujer que había sido hace 6 meses. Asustada, traicionada, cuestionando cada decisión que había tomado como madre. Y pensé en la mujer que era ahora. Más fuerte, eso seguro. Más cautelosa también. Pero también más conectada con el mundo, más consciente de mi propio valor. Había aprendido que establecer límites no era crueldad, que protegerme a mí misma no era egoísmo, que podía amar a mi hijo y aún así negarle acceso a mi vida si ese acceso me hacía daño. Estas eran lecciones que ojalá hubiera aprendido hace décadas, pero más vale tarde que nunca. Mi casa, mi hermosa casa que había estado en peligro de perder, se sentía nuevamente como un hogar. Había redecorado algunas habitaciones, no para borrar los recuerdos, sino para crear nuevos. Convertí la habitación de invitados en un estudio de arte donde pintaba acuarelas cada tarde. No era buena, pero no importaba. Era terapéutico, era mío, y eso era suficiente. Había empezado también a hacer voluntariado con una organización que ayudaba a personas mayores víctimas de abuso financiero. Compartía mi historia, no con vergüenza sino con propósito. Si mi dolor podía ayudar a alguien más a reconocer las señales de advertencia, a tener el valor de defenderse, entonces algo bueno habría salido de todo esto. Cada persona que ayudaba, cada historia que escuchaba, me recordaba que no estaba sola. Que el abuso de ancianos era más común de lo que la gente quería admitir. Me puse de pie, estirándome, sintiendo mis viejas articulaciones protestar ligeramente. 62 años. Selene había usado mi edad como arma, como evidencia de que era inútil, de que necesitaba ser controlada. Pero yo había demostrado lo contrario. Había luchado. Había ganado. Y seguía aquí, viviendo en mis propios términos. Mientras caminaba de vuelta hacia la casa, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Rodolfo. El primero en 6 meses. Mi dedo se quedó suspendido sobre la notificación durante un largo momento. Finalmente, lo abrí. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si algún día estás lista, aunque sea solo para tomar café y hablar, estaré esperando. Te amo.
Siempre te amaré. Y siempre lamentaré lo que hice. Miré el mensaje durante largo rato. No respondí. No todavía. Tal vez algún día estaría lista para ese café, para esa conversación. Tal vez algún día podría mirar a mi hijo a los ojos sin sentir la punzada del dolor de la traición. Tal vez. Pero ese día no era hoy. Y estaba en paz con eso. Entré a mi casa, y cerré la puerta detrás de mí. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando los cuadros en las paredes, las figuras en las repisas, los libros ordenados con cuidado. Todo en su lugar. Todo como debía ser. Había sobrevivido a la peor traición imaginable y había salido del otro lado no solo intacta, sino transformada. Me serví otra taza de café y me senté en mi silla favorita, esa que había salvado de la venta ilegal, y sonreí. Una sonrisa pequeña pero genuina. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Que mi valor no dependía de ser necesitada. Que mi propósito no terminaba cuando mis hijos crecían. Que tenía derecho a ocupar espacio en este mundo, a defender lo que era mío, a vivir con dignidad hasta mi último aliento. Y si alguien intentaba quitarme eso nuevamente, bueno, ahora sabía exactamente qué hacer. Una sola llamada. Eso era todo lo que tomaba. Una sola llamada para poner a las personas en su lugar, para defender lo que era justo, para recordarles que las personas mayores no somos blancos fáciles. Somos sobrevivientes. Somos guerreros. Y no nos rendimos sin pelear.